Dios les bendiga, amados hermanos. Jesús es el Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de llevar la palabra del Señor a todos los santos que en cualquier lugar de este país se reúnen en el nombre del Señor, como las iglesias. Oh Señor Jesús, en esta oportunidad, amados hermanos, vamos a estar hablando, compartiendo y disfrutando sobre el tema de la vida conyugal. Señor Jesús, que el Señor nos ayude a tener una vida conyugal según el modelo de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en comunión contigo y estar en comunión con los santos. Oh Señor Jesús, que la fe, el amor y la esperanza sean expresados en esta oportunidad maravillosa que tú nos estás dando, Señor. Señor Jesús, amado, la base bíblica para esta comunión está en Efesios capítulo 5, versículos 22, 23 y 25, que dice de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como también Cristo es la cabeza de la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Alabado sea el Señor. Hermano, qué maravillosa palabra cuando nosotros vemos acá que el Señor nos dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Oh, qué maravillosa manera las hermanas se mantienen sujetas al Señor. Reconocemos que ellas se mantienen sujetas al Señor. Y el Señor en esta oportunidad les dice que así como se mantienen sujetas a Él, se mantengan sujetas a sus propios maridos. Señor Jesús, y la demanda sobre nosotros los maridos es que amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, sin reserva. Señor Jesús, que el Señor nos ayude, amados hermanos, a disfrutar esta palabra y a poner en práctica, sin duda alguna, lo que el Señor nos ha estado hablando. Hermano, sobre el matrimonio se ha hablado mucho, sobre la vida conyugal. Se ha hablado mucho, se han dado charlas, hay psicólogos, psiquiatras, sociólogos que han planteado en el devenir del tiempo una serie de modelos que han salido de ello, sí, modelos del mundo. Pero a medida que ha pasado el tiempo, muchos de estos modelos han quedado en el tiempo, se han descontextualizado y lo que antes era bueno resulta ser que más adelante termina siendo perjudicial para la vida conyugal. Entonces, amados hermanos, el modelo del mundo es un modelo que cambia, Señor Jesús, pero tenemos entonces nosotros los hijos de Dios revisar el modelo de Dios en cuanto a la vida conyugal. Ese modelo que Dios estableció y que ha dejado plasmado en las Escrituras es un modelo inmutable, no cambia. Alabado sea el Señor. Y es un modelo que nos da principios orientadores que nos van a guiar en cuanto a cómo el Señor quiere y debe hacer una vida conyugal que agrada a Dios. Entonces, amados hermanos, la pregunta es: ¿cuál de estos dos modelos vamos a nosotros a escoger? ¿El modelo del mundo o el modelo de Dios? Gracias al Señor que todos los hermanos han optado por escoger el modelo de Dios. Y en base a esa escogencia es que vamos a hablar, porque sabemos que estamos convencidos que el modelo de Dios es el que nos trae la felicidad, el que nos trae el progreso, el avance a nivel espiritual y a nivel humano, y que podemos vivir en paz y en bendición como Dios manda. Señor Jesús,
Dios promete un modelo de vida familiar. Señor Jesús. Y muchas veces, cuando leemos estos modelos en el Nuevo Testamento, eh, quizás nos es un poco difícil de entenderlo, reconocemos que a veces no entendemos bien. Pero gracias al Señor que tenemos el Antiguo Testamento, donde Dios ha dejado sombras y figuras que nos permiten entender perfectamente, como un niño de preescolar entiende un libro de preescolar porque viene con muchos dibujos. Bueno, el modelo del Antiguo Testamento que aparece en el Antiguo Testamento es como un dibujo que nos permite captar más rápido y entender las cosas de Dios en cuanto al modelo conyugal, en cuanto a la vida conyugal. Señor Jesús. Y eso me hace recordar que desde niño en las escuelas siempre había murales que decían: un dibujo habla más que 1000 palabras. Oh Señor Jesús. Y de verdad un modelo de Dios, una sombra y figura del Antiguo Testamento quizás nos permita entender mejor que si nosotros pronunciáramos 1000 palabras para explicar. Señor Jesús, gracias al Señor. Revisando este material me acordé de mi infancia, de los libros en los cuales aprendí a leer. De verdad que hay muchos dibujos y muchas veces uno no sabía leer, no sabía entender lo que decía ahí, pero veía el dibujo que era un papá y decía papá, o una casa y decía casa. Señor Jesús, oh, que el Señor nos ayude, hermano, de verdad a entender y a disfrutar lo que es la vida conyugal. Bueno, en ese sentido, amados hermanos, vamos a revisar el modelo que Dios nos deja en Primera y Segunda de Samuel. Mucha atención con estos dos libros, que allí está expresado el modelo de Dios en cuanto a una vida conyugal que agrada a Dios y que mueve la mano de Dios y que trae el reino de Dios a la tierra. Oh Señor Jesús. Y en este libro, en Primera de Samuel, el primer modelo que encontramos allí es el de Elcana y Ana. Señor Jesús. Dice en Primera de Samuel 1 que Elcana era un levita. Señor Jesús. Y eso lo complementamos con Primera de Crónicas 6:33 al 38. Y con esos dos versículos podemos sacar que Elcana era un levita. Señor Jesús. Y como levita, como esta palabra la utilizamos mucho en la vida de la iglesia, pero quiero tomarme un detenimiento acá para decir algo en cuanto a lo que es un levita. Un levita es alguien que sirve a Dios. Aleluya. ¿Dónde están los que sirven a Dios? Levanten la mano los que sirven a Dios. Aleluya. Aplauda al Señor para que el Señor sepa que usted sirve a Dios, que usted es un levita. Señor Jesús, un levita es aquel que sirve a Dios, que cuida las cosas de Dios y que Dios cuida las cosas de ese levita. Aleluya, porque Dios cuida de aquellos que laboran para Él. Señor Jesús. Y esto nos remonta a lo que el hermano Fidel en la oportunidad pasada que le tocó a él hablar sobre este tema. Él compartió que el hombre fue creado por Dios para que le sirviera. Dios crea al hombre para que le sirve. Señor Jesús, para que dé un servicio a Dios. Eso lo vemos en Génesis 2:15, que el servicio a Dios era en ese momento labrar y guardar el huerto, cuidar el crecimiento de vida en el huerto de Dios. Hoy también está planteado ese mismo modelo y esa misma labor, que es cuidar el crecimiento de vida en el huerto de Dios. Y usted sabe que, amado hermano, que el huerto de Dios es la iglesia. Oh Señor Jesús. Entonces el Señor quiere entonces que usted y yo
podamos ofrecer un servicio a Dios. Y vemos, amados hermanos, que cuando uno no sirve al Señor, parece que se generara un vacío en nosotros y entráramos en un caos, y nos sentimos inútiles a no servir al Señor. Es decir, es algo muy peligroso no servir al Señor porque se genera caos. Señor Jesús, debemos entonces servir al Señor para satisfacción interior y permanente para nosotros y para aquellos que nos cuidan. Señor Jesús, y aquellas personas que también nosotros cuidamos. Todos, según Primera de Pedro 2, 5 al 9, todos los hermanos, todos los redimidos por la sangre de Cristo, están preparados para servir al Señor. Son sacerdotes de Dios. Señor Jesús, ¿cuántos pueden decir aleluya por esta causa de que todos podemos servir al Señor? Oh Señor Jesús, dígale a su hermano, tú puedes servir al Señor. Tú eres un sacerdote, tú eres un levita de Dios. Señor Jesús. Y cuando vemos la aplicación de esta palabra al matrimonio, a la vida conyugal, Señor Jesús, esto dice, hermano, que usted y yo debemos ser un Elcana, alguien que sirve a Dios. Oh Señor Jesús, dígale a su hermano que tenga más próximo, usted es un Elcana. Las hermanas, por favor, dígale a su esposo, usted es un Elcana. Dígale a su hijo, aunque tenga 10 años, 9 años, usted es un Elcana, un levita, alguien que sirve a Dios. Señor Jesús, oh Señor Jesús, alabado sea el Señor, amados hermanos. Y vemos acá que Elcana, él hacía un encabezamiento muy adecuado en su familia. Pongamos mucha atención en relación a este asunto, que allí en Primera de Samuel, capítulo 1, el versículo 3, dice que Elcana, aquel varón subía a Silo, Señor Jesús. Y en primera de Corintios 11:3 dice que Cristo es la cabeza del hombre, Señor Jesús. Y Elcana como cabeza de la mujer, entonces él subía a servir a Dios, a ofrecer sacrificios a Dios. Todo Elcana, todo hermano debe servir al Señor y debe subir a servir al Señor. Oh Señor Jesús. Y eso le dará el encabezamiento perfecto y adecuado para su casa. Nosotros, como esos Elcana, debemos vivir para la cabeza. ¿Quién es la cabeza de los Elcana? Cristo. Cristo es la cabeza de cada uno de nosotros. Señor Jesús, hermano, y es muy importante que en el transcurso del año, en aquel tiempo en Israel, habían 3 fiestas principales en el año. Estaba la fiesta de Pentecostés, estaba la de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. Elcana subía a estas 3 fiestas, Señor Jesús, pero él no subía solo. Es muy importante que Elcana, como líder, como cabeza de su casa, él subía a servir a Dios a la fiesta con toda su familia, así como lo dice el versículo 21 de Primera de Samuel. Dice que él subía con toda su familia, Señor Jesús, y allí vemos que un líder lleva a toda su familia a rendirse a los pies de Cristo y algo mejor, servirle a Cristo. Señor Jesús, usted y yo entonces, amados hermanos, debemos subir a servir a Dios con toda nuestra familia. Todos los Elcana, Dios le ha entregado toda su familia. Esto nos
esto nos dice a nosotros en la vida conyugal que debemos tomar el liderazgo en el hogar. El varón debe ser el líder de su hogar en cuanto al servicio a Dios. Señor Jesús, entonces quiere decir que usted y yo, amado hermano, debemos ser aquellos que se levantan primero en nuestra casa. Somos los primeros en levantarnos antes de que salga el sol, como hacía el Señor. Oh Señor Jesús, salía muy temprano, todavía muy oscuro, Él salía a orar. Nosotros debemos levantarnos a madrugar, todos los líderes. Señor Jesús, todos los Elcanas debemos entonces ser los primeros en levantarnos. El primero que se levanta y tiene comunión con el Señor es el líder en esa casa. Y eso debemos ser nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Estamos de acuerdo con lo que estamos compartiendo, porque de esta palabra, la práctica de esta palabra, va a venir el éxito para nuestras vidas. Señor Jesús, debemos ser líderes en orar, en leer la palabra, en disfrutar el alimento diario, los libros espirituales. Señor Jesús, y todo esto por medio de la vida de Dios. La vida de Dios es maravillosa. Cuando se encuentra un Elcana, esa vida maravillosa de Dios comienza a fluir como un río hacia toda la familia y hacia todos los hermanos que están a nuestro alcance. Señor Jesús, y por medio de esa vida es que se hace una edificación de la iglesia. Señor Jesús, en el tiempo del Elcana, el sitio de adoración era Silo. Más adelante pasa a ser ese único sitio de adoración Jerusalén, y hoy día hay un único sitio de adoración en primer lugar en nosotros, en nuestro espíritu. Todos los Elcanas deben usar su espíritu, que es el lugar único de adoración en cuanto al ser humano. Y en cuanto a externamente es la iglesia, ese único lugar de adoración y de servicio a Dios. Usted es un Elcana, usted es un líder y usted sirve para el cuerpo de Cristo. Usted no sirve para un grupo en particular, sino para el cuerpo de Cristo. Señor Jesús. Y un Elcana debe tomar la iniciativa de servir y llevar toda su familia a los pies de Cristo y a servirle a Él. Señor Jesús. Pero, amados hermanos, un líder, mucha atención las hermanas que están presentes, ponga atención a lo que se le va a decir, porque un Elcana, un líder, aunque haga un buen encabezamiento, si no tiene a una Ana, prácticamente ese trabajo se ve muy comprometido y quizás no produzca la edificación que tanto hemos buscado y la armonía en la vida conyugal. De manera que necesitamos a las Ana. Señor Jesús, allí en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 2, aparece Ana. Señor Jesús, ¿dónde están las Anas? ¿Dónde están, amadas hermanas? Oh Señor, no se esconda, hermana. Diga a los hermanos que están allí, dígale, hermana, tú eres una Ana. Bendiga a su hermana con esa proclamación. Tú eres una Ana. Señor Jesús. Y Ana, recordemos que Ana no tenía hijos. Señor Jesús. Pero a pesar de que no tenía hijos, ella se mantenía sumisa al liderazgo de su marido. Señor Jesús. Es decir, Ana cumplía con ese mandato de Génesis capítulo 2 versículo 18, que Ana era una ayuda idónea para Elcana. Señor Jesús, que Dios nos ayude, amados hermanos, amadas hermanas, de que todas las hermanas estén sumisas al liderazgo de su marido. Deben estar muy contentas y muy alegres porque sus maridos son esos Elcanas, esos levitas que sirven al Señor, de donde fluye la bendición que viene del trono de Dios, pasa por esos Elcanas y llega a la familia y también llega a toda la iglesia. Señor Jesús, que el Señor nos ayude con nuestras hermanas. Si nuestras hermanas cooperan
Si nuestras hermanas son sumisas a sus maridos, entonces la gran bendición vamos a verla, no solamente en nuestro hogar, no solamente en la iglesia, sino en nuestro país. Eso se refleja en el país, aún se refleja en la parte económica y social. El bienestar para las naciones siempre viene dado a que hay un líder en las casas, en los cercanas, y hay una Ana que es sumisa a su esposo, a su líder, Señor Jesús. Entonces pudiéramos decir que Ana, podamos ir resumiendo lo que significa las Anas en la iglesia. Son sumisas al liderazgo de su marido, siguen a su marido y también ayudan a sus maridos en el servicio a Dios. Aleluya. ¿Dónde están las hermanas que ayudan a sus esposos en el servicio a Dios? Levante la mano, no le dé pena, hermana. Amén, aleluya, gloria al Señor. Oh Señor Jesús. Es importante, amados hermanos, amadas hermanas, que ustedes se mantengan como esa ayuda idónea. Dios en Génesis capítulo 2, versículo 18, atención los hermanos que ya están casados y los que no están casados también pendientes, muchachos, los jóvenes que están allí. Señor Jesús, en Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios le provee a Adán de una ayuda idónea, no de una mujer bella. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque hoy muchos andan buscando, viendo el barro bonito, viendo la carne bonita y no viendo el corazón de Dios, que lo que quiere es darle una Ana. Señor Jesús, más importante es el corazón que el barro externo. Señor Jesús, Dios, joven que estás allí, que estás buscando casarte, eso está bien, que estés buscando, pero trata de abrir los ojos espirituales para que no veas tanto que Dios, no veas tanto lo que Dios no te prometió. Dios te ha prometido una Ana, una ayuda idónea, no una mujer bella y hermosa. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Más adelante vamos a ir aclarando esto, amados hermanos. Entonces aquí vemos el papel de la ayuda idónea. ¿Cuál será ese papel de la ayuda idónea? Es entonces, según Génesis capítulo 2, es una hermana que coopera para labrar y cuidar el huerto. No es que ella lo cuida, ella coopera con su esposo para cuidar y labrar el huerto de Dios. Señor Jesús. Vamos a poner un ejemplo porque tenemos algunos problemas a nivel de lo que es los cristianos a nivel mundial, porque a veces se despegan de la palabra o usan la misma palabra para justificar sus acciones, y muchas veces vemos que algunas hermanas toman el lugar del esposo y no honran a Dios siéndole ayuda idónea a su esposo, sino que dice, no, es que este hombre no quiere laborar para el Señor, entonces bueno, yo voy a encabezar. Oh Señor Jesús, que Dios nos ayude, hermano. Esto, vamos a poner ejemplo del piloto y el copiloto. El marido es el piloto y la mujer es el copiloto. El marido tiene la voz de mando, Señor Jesús, y la esposa es aquella ayuda idónea que espera la voz del piloto del avión. Ambos deben tener entonces en común, debe haber un acuerdo entre el esposo y la esposa, deben tener un mismo plan de vuelo, una misma dirección y un mismo objetivo en cuanto a alcanzar esto de cuidar y labrar el huerto. Señor Jesús, que es algo maravilloso, que trae bendición y trae vida eterna y que trae cambios trascendentales en la familia y trae cambios trascendentales
en la nación. Oh Señor Jesús, que Dios nos ayude, hermano, realmente que haya este acuerdo. Yo quiero tener este acuerdo en un 100% con mi esposa, un mismo plan de vuelo, una misma dirección y un mismo objetivo. Porque los que van tripulando, los que van en ese avión que nosotros estamos piloteando, tanto la esposa como la esposa, son primeramente nuestros hijos. Ellos necesitan estar allí salvaguardados sin ningún problema, de manera que ellos estén seguros que los que están piloteando el avión lo van a llevar al sitio adecuado para el cual está programado que ese avión llegue, que es el reino. Señor Jesús, el objetivo es llegar al reino, Señor Jesús, y llevar toda nuestra familia hacia allá y que estén salvaguardados, porque cuando hay problemas en cuanto al plan de vuelo, a la dirección y el objetivo, el avión puede caer o puede aterrizar en una selva en lugar de aterrizar en un aeropuerto, y allí entonces vendría situaciones negativas para nuestra familia. Ya estamos viviendo algunos hogares que no tienen este mismo plan de vuelo, no tienen esta misma dirección, este mismo objetivo, y entonces ahora estamos viendo en los miembros de su familia problemas, estamos viendo situaciones difíciles y a veces hasta vergonzosas delante de los que no tienen la vida de Dios. Hermano, que Dios nos ayude a tener este acuerdo. Señor Jesús, oh Señor Jesús, en tipología, Adán prefigura a Cristo. Según Efesios 5, 31 al 32, que lo vimos al principio de la comunión, Eva es su novia. Señor Jesús, mi esposa, yo prefiguro a Cristo. Mi esposa prefigura a la iglesia. Señor Jesús, oh, las hermanas deben estar contentas que Dios la ha puesto como su novia, como la iglesia, la ve como la iglesia. Yo también quiero ver a mi esposa como la iglesia. Señor Jesús, la iglesia es algo maravilloso porque ella tiene la misma naturaleza de Cristo. Señor Jesús, la esposa debe tener la misma naturaleza del esposo. Señor Jesús, que Dios nos ayude a llegar a este nivel de gran bendición. Señor Jesús, hermano, si nosotros logramos practicar esto que el Señor nos está hablando ahora, vamos a lograr tener un matrimonio inconmovible. Dígale a su hermano, yo voy por ese matrimonio inconmovible. Yo quiero ese matrimonio inconmovible. Dígale a su hermano y a su hermana, queremos tener ese matrimonio inconmovible. Oh Señor Jesús, donde la esposa es la ayuda idónea del marido, que lo ayuda a servir a Dios, lo anima para que sirva al Señor. Oh Señor Jesús, que Dios nos ayude con este matrimonio inconmovible, porque este matrimonio es esta vida conyugal, es la que cumple el plan eterno de Dios, hace que la voluntad de Dios se haga acá en esta tierra de la misma manera que se hace allá en los cielos. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor por este matrimonio inconmovible. Y como quiera que estás escuchando esta palabra, todo esto se te va a añadir. Todos los que están escuchando finalmente tendrán un matrimonio inconmovible, el matrimonio de los sueños de Dios, ese matrimonio que mantiene contento a Dios, esa vida conyugal, oh Señor Jesús, que agrada al corazón de Dios, que atrae a Dios, que mueve la mano de Dios en la tierra. Señor Jesús, vamos a algunas recomendaciones muy importantes para la vida conyugal. Señor Jesús, oye hermano, definitivamente el Señor es demasiado bueno para con nosotros, aún es detallista para que nosotros podamos en medio de todo este tiempo que estamos viviendo, tanto en Venezuela como en el mundo, todo este tiempo de aflicción, el Señor viene a darnos herramientas, hermanos, para poder salir airoso de toda esta situación que hoy
está ocurriendo y de esta manera el Señor busca que se cumpla en nosotros Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios nos está preparando en medio de este tiempo de aflicción que estamos viviendo. Dios nos está preparando para hacer esos matrimonios inconmovibles, esos matrimonios de vencedores. Señor Jesús, hermano, es muy importante, ojo con esto, amados hermanos, no hacer comparaciones en el matrimonio. Señor Jesús, oh Señor Jesús, no es de parte de Dios hacer comparaciones en el matrimonio. Señor Jesús, porque lo que está en el matrimonio es que las hermanas se mantengan sujetas a sus propios maridos y que amen a sus propios maridos. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, no podemos, que yo me sujeto, si me sujetaría si mi esposo fuese como fulanito de tal. Así sí me sujeto. Y, bueno, yo amaría a mi esposa como Dios ama a la iglesia si ella fuese como la hermanita tal. No, hermano. Cero comparaciones. Las comparaciones traen terribles consecuencias muy negativas en el matrimonio. Prácticamente vemos que hay como una prohibición de las comparaciones en el matrimonio. Señor Jesús. Ahora bien, como hay jóvenes que están queriendo casarse, en el tiempo que se da para el noviazgo, para revisar si pueden establecer un matrimonio, allí sí hay que abrir bien los ojos. Allí sí tienen que estar pendientes de abrir bien los ojos para comparar si la conducta y los requisitos que Dios pide para el matrimonio están en esa persona. Señor Jesús, ahí sí, amados hermanos, es muy importante revisar. Como dicen algunos hermanos, antes de casarse, abra bien los ojos. Revise, vaya a la familia, pregunte cómo es ese joven o esa joven con su familia. Porque dependiendo cómo trate a su mamá, trate a su papá y trate a sus hermanos, ese es el mismo trato que le va a dar a usted. Lo otro es una máscara. De repente le trata bien durante el noviazgo, pero si usted quiere saber cómo esa joven o ese joven lo va a tratar a usted en el matrimonio, vaya y averigüe cómo se comporta él con su papá, con su mamá y con sus hermanos. Cuando usted vea y averigüe bien, usted sepa que así mismo lo va a tratar él o ella a usted. Señor Jesús. Pero una vez que se casen, entonces los hermanos recomiendan que medio cierre los ojos y ya no vea ni compare, porque ese proceso ya culminó. Oh Señor Jesús. Hay comparaciones que parecen buenas. Fulanito es igualito a mi papá. Fulana es igualita a mi mamá. No, hermano, cero comparación, tanto negativas como positivas en el matrimonio, y esto traerá realmente bendiciones a nuestros matrimonios. Señor Jesús, no hay críticas constructivas, no hay nada de eso, amados hermanos, no hay comparación. Y también muy importante, no quejarnos de nuestro cónyuge, sino bendecir. Nosotros estamos aquí para bendecir, no para quejarnos. Que Dios nos ayude y nos perdone las veces que nos hayamos quejado de nuestro cónyuge. Señor Jesús. Y es muy importante en el matrimonio, amados hermanos, en la vida conyugal, a veces falta el amor, a veces el amor se acaba. Y si ese amor se acaba, ¿qué vamos a hacer? No, hermano, ya yo estoy criticando porque estoy comparando, porque se me acabó el amor. Bueno, hermano, es el momento de ir al Señor, aquel que hace nueva todas las cosas, aquel que es el amor, aquel aquel ser maravilloso de donde fluye el amor. Llénese del amor del Señor y usted verá cómo desaparecen toda crítica y queja hacia el cónyuge. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Bueno, hasta acá quizás los que no se han casado estarán preguntándose, bueno, ¿me caso o no me caso? ¿Me caso o no me caso? Y acuérdense que en 1 Corintios, capítulo 7,
hemos estado disfrutando mucho el libro de Corintios últimamente. Capítulo 7, versículos 33 y 34, Pablo, él habla pues de una experiencia. Quizás muchos colaboradores de él no lo abandonaron por causa de ir a atender a los matrimonios, su vida conyugal. Entonces, pero es necesario, hermano, que si usted ya tiene necesidad y está en el tiempo, es mejor casarse que estarse quemando. Oh Señor Jesús. Y como ya estamos claros que la hermana no se va a creer el centro de atención en su hogar, ni el varón tampoco se va a creer el centro de atención en el hogar, sino que el centro de atención es Cristo, Señor Jesús. Entonces va a haber tiempo para atender la obra del Señor, porque a Pablo muchos lo abandonaron quizás por ir a atender su vida conyugal, y por eso es que él recomendó y habló un poco al principio de que no era bueno casarse, algo así. Amén. Vamos a hablarlo en lenguaje así un poco sencillo, pero más adelante él recomendó que no todos tenían ese don que él tenía de no casarse. Señor Jesús, y aquel que tenga necesidad de casarse, cásese con esta visión de servir al Señor. Un matrimonio para tener una vida conyugal que agrada a Dios y que sirve al Señor. Oh Señor Jesús, y es muy importante no abandonar la obra de Dios por causa del cónyuge. No podemos abandonar la obra de Dios, hermanas, queridas hermanas. No podemos abandonar la obra de Dios por causa del cónyuge. Señor Jesús, muchos cooperadores de Pablo lo abandonaron por causa de la vida conyugal que llevaban, que no estaban claros. Después que se metieron, pusieron la mano en el arado, entonces vieron hacia atrás. Señor, y esto no agrada a Dios. También Ana, las hermanas deben ser compañeras y colaboradoras. Una compañera espiritual, ella busca al Señor, ella lee la palabra, ella ora, ella revisa los himnos. Señor, habla los himnos. Señor Jesús. Y yo conozco un matrimonio que la esposa es compañera y colaboradora del esposo. Estoy hablando de nuestro amado hermano Carlos Figueredo y Brígida, allá en Arauca, un sitio que suelo visitar cuando las cosas están normales. Yo he visto en esta hermana que ella es compañera y colaboradora de su esposo. Y quizás algún día tengamos la oportunidad de intercambiar con ellos para que ese modelo podamos verlo en vivo y en directo. Y ellos están muy bien afianzados en eso, ¿no? Oh Señor Jesús, que Dios bendiga ese matrimonio. Señor Jesús, una ayuda idónea anima al marido para que busque al Señor. Una ayuda, una compañera y colaboradora nunca le es de obstáculo al marido para que sirva al Señor. Señor Jesús, oh Señor Jesús, que Dios nos ayude, amados hermanos, a estar presente y consecuente en todas las cosas que Dios está demandando sobre nosotros. Señor Jesús, en el matrimonio armonioso, debe haber compañerismo. Debe haber compañerismo. Señor Jesús, oh Señor, y en estos matrimonios armoniosos y donde hay compañerismo, llueve la bendición de Dios a granel. Señor Jesús, Dios quiere bendecir, hermano. Dios quiere bendecir los matrimonios. Dios quiere que sean colaboradoras, las hermanas, así como era Priscila. Señor, aquí en Romanos 16, versículos 3 y 4, vemos a Priscila y Aquila. Señor Jesús, un matrimonio que colaboraba con el apóstol Pablo, y una Priscila que colaboraba con su esposo. Una colaboradora de Dios es aquella que no deja que el esposo se preocupe excesivamente por las cosas de la casa o de cómo agradarla a ella.
es una colaboradora anima para servir al Señor. No es una carga. Ella lleva la carga juntamente con el esposo de la obra que se está haciendo para el Señor y la casa. Señor Jesús, entonces, amados hermanos, Elcana el levita y Ana su esposa, oh Señor Jesús, nos traen en primera y segunda de Samuel una vida conyugal adecuada que colabora con Dios en lo que Él desea realizar en la tierra. Señor Jesús, oh Señor Jesús, que la vida cobre sentido en cada uno de nosotros. Oh Señor Jesús, que la paz y la bendición de Dios lleguen a nosotros por tomar este modelo, amados hermanos. Gloria al Señor por los Elcanas presentes. Gloria al Señor por las Anas presentes. Que Dios me los bendiga grandemente. Jesús es el Señor.